Antes de empezar, bienvenido a este canal de historias intensas sobre traiciones silenciosas, dinero, poder y personas que un día deciden no dejarse pisotear nunca más. Ponte cómodo, sube un poco el volumen y quédate conmigo hasta el final. Y si esta historia te hace pensar en algo que has vivido o podrías vivir, no olvides dejar tu like, comentar qué habrías hecho tú en mi lugar y suscribirte para no perderte los próximos relatos. Mi nombre es Héctor Salgado, tengo 46 años y desde hace algo más de 2 décadas dirijo Salgado Inversiones Privadas, una firma de capital privado que levanté desde cero. Empecé con $40,000 que me prestó mi padre antes de morir. Con el tiempo, ese dinero se convirtió en una cartera que hoy supera los 190 millones. No te cuento esto para presumir, sino porque entender de dónde vengo hace que lo que estoy a punto de contarte sea todavía más duro. La noche en que empezó todo yo entré al cóctel de inauguración del despacho de mi esposa esperando copas de champán, abrazos y felicitaciones. En lugar de eso, me encontré miradas clavadas en mí, risas crueles a medias y un sobre de divorcio entregado como si fuera la cuenta de un restaurante. Allí, delante de clientes, socios y familiares, me llamaron el marido de prueba, como si solo hubiera sido un ensayo antes de la versión definitiva. Mi esposa anunció en voz alta que yo era el primer caso oficial de su flamante firma de abogados, me pidió que firmara los papeles y que me retirara con educación. Así que hice exactamente eso, firmé, sonreí y me marché en silencio. Lo que Laura Benavente, mi esposa, no sabía es que durante meses yo había estado financiando su gran sueño con $18 millones de mi propio bolsillo, y que en menos de un minuto estaba a punto de retirar hasta el último centavo y dejarla sin el supuesto imperio que acababa de presentar al mundo. Pero vayamos atrás. Conocí a Laura unos 12 años antes de esa noche, en una gala benéfica de trajes caros y sonrisas ensayadas en un gran hotel de la zona financiera de Montreal, una ciudad donde el dinero manda más que el buen gusto. Ella tenía entonces unos 26 años, acababa de salir de la Facultad de Derecho y trabajaba como asociada en el prestigioso bufete Serrano y Vidal, uno de esos despachos donde las horas no se cuentan y los recién llegados se queman rápido si no aprenden a sobrevivir. Laura tenía una forma de entrar en una sala que hacía que todo el mundo la mirara aunque no intentara llamar la atención, era inteligente, rápida con las palabras, segura hasta el punto de incomodar a los socios más veteranos. Cuando se rió de un chiste mío sobre abogados corporativos que básicamente viven de iniciar discusiones profesionales, supe que estaba perdido. Nuestra boda fue exactamente como ella la había soñado, salón principal de un hotel de lujo, unos 250 invitados, fotógrafos, revista local de la lifestyle cubriendo el evento. Laura llevaba un vestido hecho a medida de una diseñadora famosa que costaba más que muchos coches, pero a mí no me importaba la cifra, porque verla sonreír en ese vestido hacía que cada billete pareciera bien gastado. La luna de miel fueron casi 2 semanas en la costa italiana, vino, mar y muchas conversaciones sobre el futuro. Ella quería convertirse en socia de Serrano y Vidal en menos de 5 años, algún día, crear su propio despacho especializado en litigios corporativos y fusiones empresariales. Yo le prometí que la apoyaría en todo lo que hiciera falta, y durante casi 13 años cumplí esa promesa sin poner condiciones. Laura trabajaba jornadas de locura, semanas de 70 y 80 horas eran normales en preparación de juicios, los fines de semana desaparecieron entre expedientes, correos y reuniones. Yo nunca me quejé porque entendía la ambición, yo mismo había construido mi empresa con la misma obsesión metódica. Pero alrededor del año 9 o 10 de matrimonio empezaron a aparecer detalles que yo no quería ver al principio. Las noches en la oficina se alargaban más de lo habitual, los viajes de trabajo se multiplicaron. Empezó a contestar llamadas en otra habitación y a cerrar puertas que antes siempre quedaban entreabiertas, dejó el móvil siempre boca abajo, blindado con contraseñas y huella que cambiaba cada poco tiempo. Cuando preguntaba, me hablaba de confidencialidad, de secretos profesionales, de clientes importantes que no querían riesgos. Respuestas que sonaban razonables, pero que me dejaban un nudo raro en el estómago. Luego llegaron los cambios fuera del trabajo. Se apuntó a un gimnasio exclusivo, de esos con cuota de socio absurda y entrenamientos personales en horarios extraños, empezó a comprar lencería cara que yo nunca llegaba a ver puesta, piezas finas de boutiques que hasta entonces ni había mencionado. Incluso cambió su perfume, dejó atrás el aroma ligero que llevaba desde la universidad por algo más intenso y exótico, de esos olores que se pegan a la ropa y te hacen preguntarte de dónde viene alguien y con quién ha estado.
La señal más clara fue cómo empezó a hablar de su carrera. Durante años había repetido que quería ser socia en Serrano y Vidal, que eso era su meta. De repente, unos 8 meses antes de la inauguración, comenzó a decir que quería dejar el bufete y abrir su propia firma, no algún día, como siempre habíamos hablado, sino en cuestión de meses. Según ella, ya tenía inversores preparados, una oficina casi cerrada en un edificio moderno del distrito financiero, un plan de clientes listo para arrancar. Todo avanzaba demasiado rápido para algo que supuestamente acababa de empezar a planear. Yo no dije nada al principio porque una parte de mí quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar con la actuación y otra parte, la que hoy agradezco, empezó a diseñar planes de contingencia. Yo no había llegado tan lejos en el mundo de las inversiones ignorando señales de alarma. Cuando ves humo, buscas el fuego, y cuando encuentras el fuego, te aseguras de no estar encima de la explosión cuando todo salte por los aires. La invitación a la inauguración llegó unas 3 semanas antes del evento, cartulina gruesa, letras en relieve, ese tipo de tarjeta que grita, lo hemos conseguido, Benavente y Asociados, celebración de apertura. Laura me la entregó durante el desayuno, con una sonrisa brillando en los ojos. Héctor, este es el momento, me dijo, casi temblando de emoción. Todo por lo que hemos trabajado, quiero que estés allí cuando corte la cinta de mi propio despacho. De nuestro despacho, le corregí yo, con tranquilidad. Lo hemos construido juntos. Su sonrisa se torció apenas un segundo antes de recomponerse. Claro, nuestro despacho, respondió, pero su tono dejaba muy claro de quién era el nombre en la puerta y de quién era el dinero en la sombra. La mañana de la fiesta salió muy temprano a supervisar los últimos detalles. Llevaba un traje azul marino impecable, seguro carísimo, y el peinado recogido en ese moño severo que usaba en reuniones importantes. Parecía exactamente lo que quería ser, una abogada de éxito a punto de lanzar su propia firma. Lo que no parecía, ni de lejos, era una mujer agradecida al hombre que había hecho posible que todo eso existiera. Lo que ella ignoraba era todo lo que yo ya sabía. Unos 5 meses antes, cuando vino a mí con un documento cuidadosamente preparado para pedirme capital para Benavente y Asociados, yo no solo analicé su modelo de negocio o sus proyecciones de clientes, también investigué sus motivaciones. Y lo que descubrí fue interesante. Laura llevaba alrededor de 16 meses teniendo una relación con Mauricio Landa, uno de los socios directores en Serrano y Vidal. Mauricio tenía poco más de 50 años, estaba casado, con varios hijos, y, por lo visto, una debilidad por las abogadas jóvenes con hambre de poder que le recordaban sus viejos tiempos. La aventura empezó durante un caso de fusión empresarial en otra ciudad, muchas noches en salas de reuniones que terminaban en habitaciones de hotel, siempre en lugares donde nadie los conocía. Yo supe de Mauricio porque pago para saber cosas. Contraté a Óscar Rivas, ex policía, ahora investigador privado especializado en inteligencia corporativa, cuando hace falta, asuntos personales delicados. Óscar me entregó todo, facturas de hotel, fotografías, copias de mensajes recuperados, incluso audios captados por un pequeño dispositivo que ella dejó encendido por error en su maletín durante un almuerzo demasiado relajado. Lo que realmente me encendió no fue solo la infidelidad, sino el dinero. Mauricio Landa era uno de los principales inversores de Benavente y Asociados, había comprometido unos $7 millones sacados de un fondo familiar del que su esposa apenas sabía detalles. Además de él, Laura había conseguido cerca de 4 millones de otros inversores menores y unos 2,5 millones de sus propios padres, que hipotecaron su casa de retiro para apoyar el supuesto sueño de su hija. Y luego estaba mi granito de arena, 18 millones. Esos 18 millones los fui transfiriendo en 6 meses a la cuenta empresarial de Benavente y Asociados, mezcla de préstamos y aportaciones estructuradas de tal forma que me convertían en el socio mayoritario del despacho. Laura tenía copias de los papeles que mostraban mi inversión, pero no tenía la versión completa donde se explicaba que cada dólar podía ser retirado en menos de 24 horas si se incumplían ciertas condiciones. Esas condiciones estaban enterradas en la letra pequeña que su entusiasmo y su soberbia la llevaron a pasar por alto. Eran muy simples, la inversión se mantenía mientras nuestro matrimonio siguiera vigente y mientras la directora del despacho no incurriera en conductas que supusieran una violación grave de la confianza o un conflicto de interés con el principal inversor, es decir, conmigo. La infidelidad, definida cuidadosamente en el contrato por mis abogados,
se consideraba una de esas violaciones. Laura pensaba que estaba siendo brillante, usando mi dinero para construir su salida mientras planeaba irse con Mauricio. Lo que no sabía es que yo llevaba meses yendo 3 pasos por delante, preparando una trampa tan limpia que no la vería hasta que estuviera completamente atrapada. La fiesta fue en un hotel de 5 estrellas del centro, el mismo salón donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario de boda. La ironía no se me escapaba. Yo llegué a las 7:10 en punto con el traje elegante que ella misma me había regalado para ocasiones importantes. Si iba a ver cómo terminaba mi matrimonio, al menos lo haría bien vestido. En cuanto crucé las puertas del salón, noté que algo no encajaba, las conversaciones se cortaron a medias, varias cabezas se giraron al mismo tiempo y muchas de las miradas que recibí iban desde la lástima hasta la burla abierta. Escuché a alguien cerca de la barra decir en voz alta, lo justo para que yo oyera, ya llegó el marido de ensayo. Las risas empezaron en un grupito, pero se expandieron rápido como una ola. El mensaje era claro, yo era el tonto de la noche, el hombre que había servido de escalón. Reconocí a varios colegas de Laura de Serrano y Vidal repartidos por el lugar, con sus trajes perfectos y sus sonrisas practicadas. Muchos parecían estar al tanto de un chiste privado del que yo era el centro. Los padres de Laura se encontraban cerca de la fuente de champán, incómodos, pero no sorprendidos. Y allí, en una tarima pequeña preparada para el discurso de apertura, estaban Laura y Mauricio codo con codo. La forma en que él se inclinaba hacia ella, la mano en la espalda, ese aire de «esto es nuestro», no dejaba lugar a dudas. Laura me vio entrar, nuestras miradas se cruzaron, y por un instante juraría que vi destellos de culpa, o quizá solo fastidio porque yo me había atrevido a presentarme. Luego su rostro se congeló en una expresión profesional y susurró algo a Mauricio, que sonrió con suficiencia. «Héctor, qué bueno que viniste», dijo ella en voz alta. Bajó de la tarima con Mauricio pegado detrás como un perro fiel. «¿Podemos hablar en privado?». Los seguí hasta una sala de reuniones al lado del salón principal. La puerta se cerró a nuestras espaldas con un clic que sonó a cerrojo definitivo. Laura sacó un sobre blanco y rígido del interior de su chaqueta, claramente preparado. «Héctor», dijo con ese tono frío que usaba con los clientes cuando iba a decir algo desagradable, «creo que los dos sabemos que este matrimonio lleva mucho tiempo roto». Mauricio se quedó de pie junto a la ventana, sin molestarse en fingir que no formaba parte del espectáculo. Me miraba con una mezcla de condescendencia y falsa pena, como si yo fuera un niño al que por fin le explican la realidad. «Bonito lugar para entregar papeles de divorcio», respondí, controlando la voz. «La inauguración de tu despacho». Laura se removió un poco, incómoda. «Pensé que sería eficiente. El primer caso oficial que manejará Benavente y Asociados será nuestro divorcio». Me pareció simbólico. «Qué detallazo, convertir nuestro fracaso matrimonial en publicidad», contesté. «No exageres, Héctor», dijo, abriendo el sobre y sacando un fajo de documentos. «Son papeles estándar, separación de bienes, divorcio amistoso, nada dramático». Yo ya firmé. «Solo necesito tu firma y ambos podremos seguir adelante con nuestra vida». Tomé los documentos y los revisé por encima. Eran, tal como ella decía, un divorcio sin culpas. Cada uno se quedaba con su empresa principal. Ella con Benavente y Asociados, yo con Salgado Inversiones Privadas, y el resto se repartía a medias. Pero Laura había cometido un error grave. Había valorado su despacho en unos 14 o 15 millones, lo que cuadraba con las inversiones que conocía, la de Mauricio, la de sus padres y la de otros, pero había tratado mis 18 millones como un simple activo matrimonial más, en lugar de lo que realmente eran, un préstamo e inversión condicionada, rescindible por completo si se incumplían los términos. «Parece sencillo», dije sacando un bolígrafo. «¿Estás segura de qué es lo que quieres?». Asintió sin dudar. «Es lo mejor para los dos». Mauricio dio un paso al frente, apoyando la mano en su hombro con gesto protector que me revolvió el estómago. «Sin rencores, Héctor. A veces las cosas cambian». «Ni Laura ni yo planeamos que esto pasara así», dijo con su tono de falso buen tipo. Lo miré con calma, viendo al hombre que había ayudado a reventar mi matrimonio mientras robaba del patrimonio de su propia familia para impresionar a mi esposa. «Claro, no lo planearon»,
respondí. Planear algo implica pensar en las consecuencias, y ninguno de los dos es especialmente bueno en eso, por lo que veo. Firmé cada página sin siquiera detenerme, una tras otra, rápido, sin drama, y vi cómo los ojos de Laura se abrían un poco, sorprendida. Seguramente había imaginado una escena, gritos, súplicas, cualquier cosa menos esta tranquilidad. Le devolví el fajo y sonreí. Listo, todo firmado, ¿necesitas algo más de mí? Guardó los papeles en el sobre, visiblemente aliviada. No, eso es todo. Puedes quedarte en la fiesta si quieres, aunque entendería que prefieras irte. Creo que pasaré de la celebración, dije, girándome hacia la puerta. Pero de verdad, felicidades por el nuevo despacho, Laura. Ojalá sea exactamente lo que soñaste. Salí de aquella sala con la cabeza alta y el teléfono ya en la mano. Detrás de mí, escuché a Laura y a Mauricio susurrando con tono de victoria. Pensaban que habían ganado, que me había resignado sin pelear. No sabían que la verdadera pelea ni siquiera iba a durar una noche. El trayecto de regreso a mi ático en un coche de aplicación duró unos 15 minutos, tiempo suficiente para hacer 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera fue a mi abogado de confianza, Bruno Castillo, amigo desde mis años de universidad y especialista en soluciones legales definitivas. Bruno, dije cuando contestó, activa el protocolo 7. Todas las cuentas, todas las inversiones, todo lo que hablamos. Hubo un silencio de sorpresa al otro lado y enseguida pude oír el tecleo acelerado. ¿Estás completamente seguro, Héctor? Me acaban de entregar los papeles de divorcio en la inauguración de Benavente y Asociados, delante de Medio Serrano y Vidal y de Mauricio Landa. Estoy seguro. Dame un par de horas, respondió. Antes de las 10 todo estará en marcha. La segunda llamada fue a Óscar, el investigador. Es hora de soltar el paquete, le dije. Todo lo que tenemos sobre Mauricio y Laura. La esposa de Mauricio recibe el dossier completo en mano, el Comité de Ética de Serrano y Vidal recibe su copia mañana por la mañana, y el Colegio Estatal de Abogados, la suya antes de que cierre el día. Óscar respondió que ya lo tenía preparado, que el mensajero iba camino de casa de la señora Landa y que el resto de envíos se harían según el plan. La tercera llamada fue la que más daño le haría a Laura a nivel profesional. Marqué el número de Germán Robles, socio gerente de Serrano y Vidal y jefe directo de Mauricio. Me presenté, le expliqué con calma mis preocupaciones sobre la conducta de Mauricio, la infidelidad con una subordinada, el uso ilícito de fondos de un fideicomiso familiar para invertir en el despacho de esa misma subordinada, los conflictos de interés en casos donde Serrano y Vidal representaba a empresas relacionadas. Le comenté que tenía documentación, que estaba dispuesto a compartirla con las autoridades pertinentes y que prefería que su firma manejara el problema antes de que estallara en público. Germán no es tonto. Agradeció la información y prometió abrir una investigación interna inmediata. Traducido, la carrera de Mauricio acababa de estrellarse y el bufete lo sacrificaría sin pensárselo para salvar su propia imagen. Cuando llegué a mi piso, los dominós ya habían empezado a caer. Me serví un buen whisky viejo y me dejé caer en el sillón frente a los ventanales, con la ciudad extendida bajo mis pies. El móvil empezó a vibrar sin parar, pero lo dejé a un lado. Que se desesperaran. Había pasado meses preparando ese momento y pensaba saborearlo sin interrupciones. La verdadera prueba de que Laura había entendido la magnitud de lo que había hecho llegó hacia las 9:00, tenía más de 100 llamadas perdidas y una montaña de mensajes. Casi todos eran de ella, pasando de la confusión a la rabia y luego al puro pánico. Los mensajes dibujaban en tiempo real cómo su noche perfecta se convertía en ruinas. Héctor, hay un problema con las cuentas del despacho, llámame, luego, esto no tiene gracia, ¿dónde está el dinero? Después han desaparecido 18 millones, el banco dice que el socio mayoritario autorizó una transferencia, ¿qué hiciste? Y más tarde, por favor, contesta, los inversores están aquí, me están haciendo preguntas que no puedo responder. Yo leía despacio, dando un sorbo tras otro a mi vaso, viendo cómo la negación se transformaba primero en enfado y por último en súplica. No me interesaba su sufrimiento, simplemente estaba asistiendo al desenlace lógico de sus decisiones.
El teléfono sonó otra vez con su nombre en la pantalla, lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó Mauricio. De nuevo buzón. Más tarde, su madre, un número del despacho, otra vez Laura. Al final, alrededor de las 10, alguien llamó a mi puerta con golpes desesperados. Miré la cámara de seguridad, era Laura, todavía con el traje azul, pero destrozada, el peinado deshecho, el maquillaje corrido, el móvil apretado en la mano como si fuera un salvavidas. Abrí despacio. Laura, dije con calma. ¡Qué sorpresa! Entró casi empujándome, girando sobre sí misma en el salón con la mirada desencajada. ¿Qué hiciste? El dinero, Héctor, ¿dónde está el dinero? Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. ¿De qué dinero hablas exactamente? No juegues conmigo, gritó. Han desaparecido 18 millones de la cuenta de Benavente y Asociados, el banco dice que fue una orden del socio principal, o sea, tú. Has vaciado la empresa en una noche. Caminé hasta la barra del salón y me serví otro poco de whisky, sin prisa. Eso suena a algo que podría haber hecho, sí. Héctor, por favor, su voz se quebró. No se trata solo de nosotros. Hay otros inversores, gente que confió en mí. Mis padres pusieron su casa, Mauricio metió millones, el alquiler de la oficina, el equipo, los sueldos del personal, todo depende de ese capital que tú prometiste. Me giré hacia ella y por primera vez dejé que se me notara la rabia. Vamos por partes, dije. Yo no prometí nada. Yo hice una inversión con condiciones clarísimas. Tú las incumpliste, por lo tanto, se revoca la inversión. Todo está en los documentos que firmaste sin leer porque estabas demasiado ocupada soñando con tu gran nombre en la fachada. No había ninguna condición especial, protestó. Era un acuerdo de inversión normal. Página 40 y pico, cláusula sobre conflictos de interés y violaciones éticas graves, respondí. La inversión se mantiene mientras la dirección del despacho no incurra en conductas que comprometan la integridad del proyecto ni traicionen al socio principal. Tu romance con Mauricio, que además es inversor, es un conflicto de interés gigante. Usar mi dinero mientras planeabas divorciarte y humillarme en público es una traición de manual. El contrato se cae, el dinero vuelve a mí. Es así de simple. La cara de Laura perdió el color. ¿Sabías todo este tiempo lo de Mauricio? Desde hace unos 16 meses, contesté tranquilo. Desde la primera escapada de fin de semana durante aquella fusión en otra ciudad. Sé de cada cena, cada hotel, cada mentira que me contaste mientras preparabas tu salida. Lo supe todo, Laura. Solo esperé a que construyeras algo lo bastante grande como para que perderlo doliera de verdad. Se dejó caer en el sofá, con las piernas temblando. Pero mis padres, el dinero de Mauricio, estás destrozando la vida de gente que no tiene culpa. Me reí, sin humor. ¿Mauricio sin culpa? El mismo que desvió fondos familiares para impresionarte, el que ahora mismo está recibiendo un dossier completo en su casa con pruebas de su aventura y de cómo ha usado el dinero de su familia. Su esposa ya sabe la verdad y está iniciando el divorcio, además de congelar los bienes, su despacho está revisando su conducta y el colegio de abogados tendrá mañana por la tarde un bonito paquete con todo. Mauricio no es víctima, es cómplice. Laura me miró horrorizada. ¿Mandaste todo eso a la firma y al colegio? Mandé lo que tenía que mandar a quien tenía que verlo, respondí. Al comité de ética del despacho, al colegio, a su mujer, a los administradores del fideicomiso del que salió su inversión. Mauricio se ha buscado solo los problemas penales que le vienen. Y tú te has buscado sola el derrumbe de tu despacho. Estás loco, susurró. Estás arrasando con todo porque dejé de quererte. Me agaché para mirarla a los ojos. No, Laura. No se trata de que dejaste de quererme. La gente deja de querer a otras personas todos los días sin montar esta clase de circo. Tú planeaste una traición larga y calculada. Usaste mi dinero para construir tu salida, me convertiste en tu payaso en público y pensaste que ibas a salir limpia. Esto no va de amor, va de respeto, de lealtad,
de no tratar a la gente como objetos desechables. En ese momento, mi móvil volvió a sonar, vi el nombre de Germán en la pantalla y respondí en altavoz. Héctor, dijo con la voz tensa, quería informarte de que Mauricio Landa ha sido despedido con efecto inmediato. Además, tras revisar la situación de Benavente y Asociados, la firma va a retirar cualquier apoyo o colaboración proyectada con ese despacho. No podemos permitir que nuestro nombre se vea asociado a este escándalo. Lo entiendo perfectamente, Germán, contesté, mirando cómo la expresión de Laura se desmoronaba. Gracias por actuar tan rápido. Colgué. Laura se quedó en silencio unos segundos y luego susurró, has destruido todo. El despacho, la reputación de Mauricio, la mía, todo por lo que trabajé. No queda nada en pie. Te equivocas, dije, levantándome. Tú destruiste todo cuando decidiste que engañar, usar y humillar era una estrategia aceptable. Yo solo me aseguré de que no pudieras hacerte rica a costa de mi estupidez. ¿Y ahora qué?, preguntó llorando. Tengo gente a mi cargo, deudas, contratos firmados, no puedo sostener nada sin tu dinero. Mis padres van a perder su casa. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. Eres lista, Laura. Tan lista como siempre dijiste. Empieza de cero, como hice yo. Construye algo sin trampas, sin usar a nadie. Y en cuanto a tus padres, ellos pueden contactar con Bruno. Les voy a ofrecer una vía para recuperar su inversión poco a poco, de manera que su casa esté protegida. Ellos creyeron en ti de buena fe, no merecen pagar tus decisiones. Pero a ti no te debo nada más. Solo la lección que debiste aprender hace años, el carácter pesa más que las ambiciones y la integridad no es opcional. Laura salió de mi casa casi a las 11:30 de la noche, el traje arrugado, el maquillaje destrozado, toda su vida dando vueltas en su cabeza. La vi desde la ventana mientras se subía a su coche y se marchaba, probablemente a enfrentar a unos inversores furiosos y a un equipo que se quedaría sin despacho de un día para otro. A la mañana siguiente, el teléfono seguía ardiendo. El abogado de Mauricio quería negociar, los padres de Laura me llamaban entre sollozos para agradecerme el plan de devolución y lamentarse por las decisiones de su hija, varios inversores trataban de entender cómo habían perdido su dinero en una sola noche. Yo dejé la mayoría de esas llamadas sin respuesta. Solo contesté una que sí me importaba, la de Diego, mi hijo de mi primer matrimonio. Se había enterado de lo básico por su madre y quería saber cómo estaba. Papá, me contó lo de Laura, ¿estás bien?, preguntó. Estoy mejor que bien, le dije con honestidad. Estoy libre. ¿Es verdad que moviste 18 millones en una noche?, insistió. Cada centavo, confirmé. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. Diego se quedó callado un momento y luego dijo algo que no voy a olvidar, mira, habrá quien diga que te pasaste o que fuiste cruel, pero desde donde yo lo veo, se llama justicia. Tenía razón. No se trataba de venganza gratuita, sino de consecuencias. Laura pasó meses preparando su huida, usando mis recursos y creyendo que yo sería demasiado blando para responder. Apostó a que mi amor era lo mismo que debilidad. Se equivocó. Unos 5 meses después de todo aquello, me la crucé en un congreso jurídico, ya no era la estrella de su propio despacho, sino una asociada más en una firma mediana, intentando reconstruir su carrera desde peldaños mucho más bajos. Benavente y Asociados había colapsado de forma espectacular, Mauricio se enfrentaba a procesos disciplinarios y penales, su esposa lo había dejado con prácticamente nada, incluyendo los ahorros para la universidad de sus hijos. Laura se veía más delgada, cansada, como si el tiempo le hubiera pasado por encima de golpe. Cuando me vio, no se acercó a hablar, solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de reconocimiento, de historia compartida y destrucción mutua. Yo hice lo mismo y seguí caminando. No había nada más que decir. Ella ya había aprendido su lección. Yo había seguido adelante con mi vida. Así es como el mundo se equilibra cuando te niegas a dejar que te traten como si fueras desechable. Eso es lo que la gente no termina de entender sobre las personas silenciosas, creen que callar es lo mismo que ser débil, que ceder es ser un pusilánime,
que no discutir es no ver lo que pasa. Pero a veces, la persona más callada en una sala es la que va varios movimientos por delante, preparando jugadas que los demás no verán venir hasta que ya sea demasiado tarde para detenerlas. Laura me llamó marido de prueba aquella noche, y en cierto modo tenía razón. Fui la prueba de lo que ocurre cuando confundes amabilidad con estupidez y generosidad con fragilidad. Me puso a prueba, y fue ella quien falló. Y al fallar, perdió todo lo que había construido sobre mentiras. Si esta historia te ha resultado satisfactoria, si alguna vez sentiste que alguien te subestimó o jugó contigo creyendo que nunca te defenderías, dale like a este vídeo. Cuéntame en los comentarios si crees que fui demasiado lejos o si Laura recibió exactamente lo que merecía. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos de personas comunes que deciden no dejarse tratar como un objeto que se usa y luego se tira. Porque todos tenemos un límite, y a veces la venganza más contundente es la que nadie ve venir hasta que ha derribado por completo todo lo que se construyó sobre engaños. Hasta la próxima, y recuerda, subestimar a alguien no es solo un error, es darle la oportunidad perfecta de mostrarte de que tendrías que haber tenido miedo desde el principio.